Bueno, a continuación continuamos esta segunda parte de la entrevista que estamos realizando con Estrella Criado, portavoz de Izquierda Unida y concejala del Ayuntamiento de Villa del Río. Bueno, Estrella, en esta segunda parte de la entrevista queremos plantearte una cosa que se ha presentado, que habéis presentado en el último pleno en el Ayuntamiento, y es la moción que habéis presentado para crear el proyecto de participación ciudadana a nivel local. ¿Por qué el interés de crear este proyecto y de presentar esta propuesta? Bien, pues Izquierda Unida como partido siempre opta, y así lo cree, y además es que es la única manera de que la democracia se regenere y que esté más cerca del pueblo y que se gobierne con el pueblo, no para el pueblo. En estos tiempos que corren de crisis y de corrupción y de estos que... Cuando tú tienes en un ayuntamiento un buen reglamento de participación ciudadana, tienes acostumbrado a tus vecinos a hacerlos partícipes, a escucharlos de las decisiones que se van a tomar en el ayuntamiento, todo sería más fácil. No se hubiese generado esto que se está generando de la clase política, son todos iguales y son unos corruptos. Yo tengo que decir que los políticos de los pueblos, yo no me considero política, soy una persona que cree en trabajar para la sociedad, en dar mi tiempo en lo que pueda ayudar desde la ideología que tengo desde hace muchísimos años y ayudar a mis vecinos y vecinas y a que vivamos en una sociedad cada vez mejor. La participación ciudadana es fundamental, que el asociacionismo, las personas que se quieran organizar tengan voz en un tipo de... que después del reglamento, de la elaboración del reglamento, se tiene que constituir el Consejo de Participación Ciudadana, eso se tenga por norma, se reúna para ir poniendo en marcha en un futuro los presupuestos participativos, eso es bueno, es fundamental para la democracia tal y conforme está, porque habría muchísima transparencia. Se van a arreglar, por ejemplo, las calles del Profea, pues los ciudadanos deben de ser partícipes y o los políticos debemos de estar receptivos a cuáles son las prioridades en el pueblo. Ellos darían sus aportaciones, cómo organizar el sector deportivo, como el sector cultural, y entre todos, cuando se pone en marcha sería mucho mejor. Tiene que quedar también muy reflejado y cómo los ciudadanos pueden participar en los plenos, cómo un grupo de ciudadanos puede, o una asociación puede presentar una moción o un proyecto en el pleno para que se debata y se pueda aprobar si se ve interesante. La intervención del público debe quedar también muy regulada, eso es fundamental. Para nosotros el pueblo y los ciudadanos deben de seguir teniendo voz en los plenos, pero con una regulación desde un respeto como así se debe y es mutuo. Los concejales deben de tenerle respeto al público y el público le debe de tener respeto a los ciudadanos para que no se den situaciones, tengo que decir que en Villa del Río pocas, pero se han dado de una falta de respeto del público a las personas que allí nos sentamos. Las personas que estamos allí sentadas a día de hoy en el ayuntamiento, ninguno somos ladrones, todos estamos pues porque creemos hacer algo bueno para nuestro pueblo. Desde una ideología, desde la otra, podremos estar más cercanos a un sector de la población o menos cercanos, pero eso no le da pie a nadie para que te diga que sobráis la mitad, todos sois unos ladrones, todos cobráis. Eso pues debe de quedar más reflejado, debe de estar todo más regulado. Y desde luego los concejales, la obligación que tenemos es de enseñarles y transmitirle a los ciudadanos que eso es posible, que tienen que participar y como decía un lema en nuestra campaña, el ayuntamiento tiene que ser una casa de cristal.
todo tiene que ser transparente y los cristales tienen que ser transparentes. En Villa del Río no se ha dado nunca el caso de ningún escándalo de ningún tipo, ni de robo, ni de corrupción, ni de nada, y ese debe de ser el camino y tenemos que saber transmitírselo a la gente. En la actualidad el Ayuntamiento lleva en marcha varios proyectos, obras del Profea en la calle Blas Infante, algunas obras de canalización en el Jardín del Lirio y la calle Cruz, la realización de los merenderos en la zona de San Isidro, un albergue a las afueras de nuestra localidad. Están pendientes la remodelación de la Ribera y otros asuntos. Pero según ustedes, en los próximos meses, ¿en qué se debería de centrar el Ayuntamiento? Porque también está la caseta municipal pendiente de su realización. ¿En qué cosas se debe de centrar el Ayuntamiento en los próximos meses? Bien, en cuanto a obra, decir que lo de la Ribera ahora simplemente pues como se le va a hacer como un lavado de cara, pero no se va a hacer una obra profunda, como bien dijo el alcalde en el último pleno, porque está visto en un Consejo de Ministros desde hace mucho tiempo y no se le ha metido mano. La Ribera necesita una actuación muchísimo más profunda y ahí es donde entra el alcalde, que si tiene que pedirle una reunión al ministro, pues que vaya y se reúna con el ministro, como así hace la alcaldesa de Almodóvar, también ha ido ahora o va a ir en breve fecha con el tema que no sé si le habrán oído de que le van a quitar calmante vitaminado. O sea, eso es lo que necesita y no el victimismo de que no nos llega. Villa del Río necesita una gran inversión en la Ribera para que se viva y se integre el río a Villa del Río, no como todo el tiempo que llevamos viviendo de espaldas al río. Eso generaría, pues, si fuera inmediato, un aumento del empleo en Villa del Río, sobre todo en el sector de la construcción, que está tan denostado en nuestro pueblo, y sería importantísimo y prioritario que se siguiera peleando, y no solo por eso, sino pues por las grandes avenidas de agua que si se dan inviernos lluviosos podemos enfrentarnos a inundaciones. Eso es una actuación importantísima. Debemos de seguir reivindicando que se arregle toda la zona de los huertos del arroyo Cañetejo, que se le hizo con las últimas inundaciones un arreglo mínimo, que vino el subdelegado del gobierno a visitarlo y estuvimos visitándolo, eso y el puente romano, y dijo que sí, que se iba a hacer, pero que todavía la actuación no ha llegado. Ahí esa es una de las actuaciones que deben de ser también prioritarias para Villa del Río. Y luego, en cuanto a otro tipo de cosas, deberíamos de hacer un plan de desarrollo local. Es urgentísimo, porque al haber caído el sector de la construcción en toda España, ha caído el principal sector industrial que había en Villa del Río, que era el sector de la madera. Pues deberíamos de hacer un plan de desarrollo local, buscando otro tipo de salida de industria agroalimentaria, poner nuevos cultivos en proyectos. Yo les comentaba en una de las conversaciones que tenía con miembros de la plataforma de parados de Villa del Río, que el cultivo del cacahuete en Extremadura y en Castilla-La Mancha está pegando con fuerza, porque hay unas empresas estadounidenses que compran toda la producción. Y bueno, decir que entre el clima que tiene Villa del Río y el clima de Extremadura y Castilla-La Mancha, la variedad es muy poca. Deberíamos de apostar pues por volver al sector agroalimentario como motor de producir riqueza en nuestro pueblo, y todo eso tiene que ser con un plan de desarrollo local en el que estemos todas las fuerzas de Villa del Río implicadas, agricultores, empresarios, agentes sociales, los propios partidos políticos.
Y luego pues atender un poco el sector del mueble, buscar nuevas salidas como pues, plantas ecológicas que se están abriendo en algún otro pueblo de nuestra provincia. Y en cuanto al sector del comercio en nuestro pueblo, que vemos como los comercios están pasando pues muchas dificultades, pues aprovechar y hacer cualquier tipo de evento, de fiesta. En Castro del Río se estaba llevando ahora uno a cabo y era doble, era solidario, compraba una vela y se hacía una recogida con esa vela que compraba alimentos que reinvertía en los comercios del pueblo y luego a su vez ayudaba a las familias más necesitadas. En Baena se está poniendo el tipo de hacer jornadas puntuales donde se montan como una feria donde un día se hace como unos mercadillos, donde un día o 2 días al trimestre los comercios de Villa del Río llevan su stock y los ponen a la venta a más bajo precio y se le da publicidad y vienen de otros pueblos. A mí me consta que el Ayuntamiento de Villa del Río ha recibido un proyecto de este tipo con motivo de ahora de febrero, después del para el Día de Andalucía y demás, y la persona esta me decía que no se le había contestado, que no se le había hecho ni caso. Y volvemos ahí a la participación ciudadana. Si tuviéramos un buen reglamento y un buen consejo de participación ciudadana, esa asociación de comerciantes que está en Villa del Río podía haber planteado ese proyecto, pero no solo al equipo de gobierno o a Jesús Morales, que es el que en su caso gestiona el Ayuntamiento de Villa del Río y es el que lleva todo ese tipo de cosas, sino lo hubiéramos visto entre todos, hubiéramos visto que eso es posible y viable y se podrían llevar muchas más iniciativas a cabo. Otra de las cosas que deberíamos de empezar a trabajar sería, aunque tenemos recientemente que se nos ha concedido un taller de empleo, pero visto que tardan tanto, pues deberíamos de elaborar la petición de otro taller de empleo o buscar otro tipo de actuación o de subvención para rehabilitar la Cámara Agraria, hacerla como oficina de servicios sociales y almacén de los alimentos que Villa del Río tanto recibe por parte de Cruz Roja y Cáritas, que también hace en Villa del Río una labor fundamental con el tema del reparto de alimentos. Ahí también habría que actuar, se generaría empleo rehabilitando esa Cámara Agraria y luego estaría todo más centralizado y los servicios sociales nosotros pensamos que estando recentralizados en un solo espacio funcionarían mejor. Recordar también que en uno de los plenos Izquierda Unida retiró una moción que llevábamos porque nosotros planteábamos llevar a cabo pues una especie de banco de alimentos local. La retiramos pues porque bueno, UNIDE no lo recibió como nosotros pensábamos y eran ellos los que tienen el poder para llevarlo a cabo. Nosotros queríamos que se creara un grupo de voluntarios y bueno, pues todo fue poner muchas pegas, que si no hay cámaras frigoríficas, bueno, pues nosotros desde aquí decimos, y ya lo dijimos en su día, y no descartamos volver a presentar esa moción si la crisis no mejora en este primer semestre de 2013, volverlo a hacer. La moción para que se cree ese banco de alimentos, que se busque subvenciones para comprar la cámara frigorífica y bueno, pues ese grupo de voluntarios que yo estoy convencida que en Villa del Río sería posible encontrar gente, porque
así lo ha demostrado Villa del Río a lo largo de su historia. Somos gente muy solidaria y ahora más todavía se repartieran esos alimentos y hubiera una gran cobertura social. Pero es prioritario darle un uso a la Cámara Agraria y que se rehabilite como oficina de servicios sociales. En estos días nos ha visitado Soledad Pérez, parlamentaria en la Junta de Andalucía y bueno, responsable del tema de servicios sociales. En su visita pues nos ha creado un poco la duda, la incertidumbre de si el centro de día que se está realizando en Villa del Río y futura residencia es algo que va a tener futuro o no, porque se habla de que bueno, la Junta quiere apostar más por la ley de dependencia que por la realización de residencia. El centro de día tiene dificultades para concertar plazas. ¿Qué hacemos con el centro de día? ¿Ha sido una buena inversión? ¿Hay que seguir arrimando dinero para este proyecto? Bien, desde Izquierda Unida apostamos por ese proyecto para que fuera un primer paso para un proyecto más global, que era el de una residencia que tuviera también un servicio de atención diurna. O sea, era un todo, una cosa global. Bien es cierto que UNIDE no lo veía así, pues porque según comentan ellos, yo nunca he estado en una reunión de esas, desde la Delegación de Salud en Córdoba se les decía, y de Bienestar Social, se les decía que concertaran las plazas. Al venir la crisis y tantísimo recorte, parece ser, tenemos la información que ellos nos han dado, que ahora ni conciertan las plazas ahora le habían dado otra plaza hasta febrero, no van a concertar las plazas para centro de día. Hay que seguir peleando por un proyecto global, donde engloben toda la atención a los mayores y a los dependientes que se necesiten. Decir, nuestro grupo en Diputación ha presentado una enmienda a los presupuestos donde se le reclama a la Diputación que el euro, porque como ustedes sabrán, la Junta de Andalucía paga a 13 euros la hora de servicio a domicilio o de ayuda domiciliaria, como se quiera llamar, y la Diputación se queda con uno, eso al cabo con 1 euro de esa hora. Eso ascendía a unos 2 millones de euros en global en todo el año, y nuestro grupo piensa que eso debe de ir a los ayuntamientos, porque en estos 4 años que la ley se va poniendo en marcha, pues los servicios han sufrido, los seguros sociales y todo ha sufrido una subida, y que esto estaba desregularizado de alguna manera. En el próximo mes, como han dicho que lo van a estudiar, pero no lo han contemplado muy bien casi en los presupuestos, nuestro grupo va a presentar una moción para que así sea. Como último caso, lo que se pidió el año pasado, que también así se hizo, fue que del dinero sobrante de ese euro, que tanto cuando estaba el PSOE gobernando como ahora que está el Partido Popular dicen que es para gastos de administración, cuando si en Diputación hay unos administrativos que trabajan, lo mismo da que administren. Ahora llega el dinero de la dependencia y se lo ingreso al Ayuntamiento de Villa del Río mañana o pasado. No tiene sentido que se queden con ese euro, porque lo que son meros depositarios en un momento dado y se quedan con 1 euro. El dinero debe de entrar directamente, así lo planteamos, al ayuntamiento, para que no se queden con ese euro de intermediación. Y en todo caso, que ese dinero sobrante revierta en lo que es servicios sociales para los propios ayuntamientos, no que luego lo repartan ese sobrante al ayuntamiento que tiene de mi signo, le doy 3.000 euros para que arregle un aire acondicionado. Como parece ser, mi grupo así ha denunciado que ha venido sucediendo con ese sobrante de dinero, o se ha repartido de manera no proporcional a las horas que cada municipio tiene concedidas. El dinero tiene que estar claro.
Dejar claro también que nosotros seguimos apostando por la ley de dependencia, que así se lo estamos diciendo el grupo de parlamentarios a nuestros socios en el Gobierno, en la Junta de Andalucía, que se debe apostar y que debe de reivindicarle al Gobierno de la Nación que mande más dinero para la dependencia, que una ley la tiene que dotar con el suficiente presupuesto, que aquí en Andalucía tuvo una salida laboral para un gran sector de la población, un gran sector de mujeres, y hay que seguir apostando claramente y peleando claramente, y bueno, pues que se recorte en otro tipo de historia y no en la ley de dependencia. Y la Junta de Andalucía debe de hacer los esfuerzos necesarios para que se mantenga la ley de dependencia, que les reclame al Gobierno de la Nación lo que tenga que reclamarle para mantener en este momento la ley de dependencia. Desde nuestro grupo estamos dispuestas a hacer cuantas movilizaciones tengamos que hacer, como si tenemos que ir andando a Madrid, pues andando iremos. Y esto tiene que quedar claro, tenemos que seguir apostando por la ley de dependencia y por nuestra residencia con nuestro servicio de atención diurna, y nuestro alcalde tiene que pelear por el que se le concierten las plazas cuanto antes, más pronto mejor, de ese servicio de día, buscando la fórmula para casarla con la ayuda a domicilio, como la fórmula que mejor se pueda, pero hay que seguir peleando. Yo se lo digo y ellos me dicen que es que eso no es así. Pues sí, señor, si hay que estar todos los días en reuniones, está uno todos los días en reuniones. Si se tiene que ir uno a dormir a la puerta de la delegación correspondiente, se va a dormir a la puerta de la delegación correspondiente, que no pasa nada. No debería de ser así, no es justo. Pero los tiempos que corren están así, y el que más se mueve, más consigue. Eso es un esfuerzo que tiene que hacer el equipo de gobierno de Villa del Río. Y desde luego, si esos pasos son así, contará con todo el grupo, con todo el apoyo de nuestro grupo y de nuestra formación política. Por razones de tiempo tenemos que realizar una pausa en esta entrevista, pero ¿qué le gustaría comentar para despedirnos? Bueno, pues por otro, sí que me gustaría añadir que ante esta crisis tan grave, esta crisis política, esta crisis económica que estamos viviendo, los concejales de los pueblos tenemos que esforzarnos por llegarle a los ciudadanos que no todos los políticos, como se ha generalizado, somos iguales, para nada, que la solución tiene que venir de mano de la política. Por eso hay que regenerar las maneras de hacer política que tienen algunos altos dirigentes de las cúpulas de los grandes partidos a nivel nacional, porque de los 73.515 cargos electos que tiene España, el 90% no tiene sueldo, que no es eso como todos los políticos ganan y todos los políticos viven de la política, y el que se mete en política es para robar y para vivir de la política, que eso no. Y estamos viendo casos como se están dando en el País Vasco y Navarra, que muchos concejales del Partido Popular están pidiendo la baja temporal de su partido porque no está de acuerdo con el escándalo tan monumental que se ha destapado con el caso de los sobresueldos. Decir que la mayoría de las personas son honradas y se dejan el pellejo por su pueblo, ponen su tiempo, su dinero, y bueno, que tienen que creer en la política, que participen de la política, que en estos tiempos es muy peligroso que se dé el discurso de la política, y la política no vale para nada, porque oyes cosas como decir aquí tiene que venir otro Franco, que es el que nos lo arregle. En tiempos de crisis y de crisis económica y de valores es cuando surgen y surgieron, así la historia nos lo demuestra, surgió el fascismo en Europa y nos llevó a una crisis tan lamentable como se sufrió en los años 30. Y no queremos que en el siglo XXI eso se tenga que repetir.
decirle a las personas que nos están viendo que confíen en los concejales de su pueblo, en los concejales cercanos, que se acerquen a nosotros, que les demos todo tipo de explicaciones y que las cosas son más transparentes de los que los medios de comunicación con los escándalos nacionales nos están haciendo ver. Yo solo decirles eso, que estoy a la disposición de todas aquellas personas que quieran acercarse a nuestra sede tanto para lo que hemos dicho al principio de la cláusula hipoteca suelo, como para cualquier otra cosa en la que podamos ayudarle. Muchas gracias y hasta otra.